Introducción. La comunicación es, básicamente, la transmisión de información por cualquier medio. Nos comunicamos para influir o ejercer un efecto sobre la comprensión, la actitud y el comportamiento de los demás, lo que nos permite dirigir a las personas, tomar decisiones, planificar y resolver problemas. La comunicación debe ser clara, frecuente y contar con la participación de todo el mundo. En el ámbito del deporte, la comunicación entre atletas, entrenadores y gestores es esencial si se quiere lograr un nivel de excelencia. La comunicación es, posiblemente, la capacidad más importante que necesitamos para gestionar nuestras organizaciones, ya que el crecimiento y el éxito de una organización depende, en gran medida, del buen funcionamiento de sus sistemas de comunicación. Afortunadamente, una comunicación eficaz es una competencia que todo el mundo puede aprender. Una buena comunicación presenta una serie de ventajas. Aumenta la eficacia, ya que la gente comete menos errores porque sabe qué debe hacer y cómo hacerlo. Reducir el número de errores motiva a la gente a seguir trabajando bien. Al reducirse el número de errores, disminuyen los costos para la organización. Permite identificar qué quieren las partes interesadas, un factor muy importante para los patrocinadores y los organismos de financiación. Véase la unidad 33 para información sobre las partes interesadas. Comunicación eficaz. Existen varias formas de comunicar información. La mejor manera de comunicarse dependerá de tres factores principales. Debe tenerse en cuenta al público receptor. Por ejemplo, si bien es apropiado dar instrucciones al personal oralmente, la comunicación con los miembros debe hacerse por escrito, por ejemplo a través de un boletín. Además, la información debe transmitirse en un estilo adaptado al público receptor. Por ejemplo, se pueden utilizar letras grandes, o incluso fotos, para comunicarse con los niños. El propósito de la comunicación afectará a la manera en que se transmita la información. La información escrita suele ser más formal que la comunicación oral. Por ejemplo, un contrato de patrocinio se hará por escrito, mientras que la presentación de un equipo puede hacerse oralmente. La duración de la comunicación es importante. Los mensajes cortos pueden comunicarse de forma oral, mientras que la información larga y compleja se transmite mejor por escrito, para que pueda ser releída a fin de facilitar su comprensión. El público receptor. Es importante definir con quién se está comunicando a fin de mejorar la eficacia de la comunicación. Es posible que tenga que comunicarse con las distintas categorías de grupos que encontrará a continuación. Los colaboradores en el ámbito deportivo: atletas, entrenadores, oficiales, voluntarios, profesores y espectadores. Es probable que la mayor parte de la comunicación esté dirigida a este grupo. La comunidad: los departamentos de recreación, gestores de clubes deportivos, supervisores de clubes de las comunidades y los medios de comunicación deberían estar informados acerca de las actividades de su organización. El distrito: organizaciones deportivas, patrocinadores, universidades o institutos y los medios de comunicación de la zona local. Una comunicación eficaz con este grupo proporciona una base de apoyo más amplia para sus programas. Regional, provincial, ministerios de gobiernos regionales, órganos de gobierno provinciales, organizaciones deportivas de aficionados, federaciones de entrenadores y árbitros, departamentos de juventud y recreación y los medios de comunicación. Nacional: organismos deportivos nacionales, departamentos gubernamentales, organismos de entrenamiento y arbitraje nacionales y organismos profesionales.
Internacional, federaciones internacionales, el COI, Solidaridad Olímpica y otras organizaciones internacionales. El tipo y cantidad de comunicación varía de una categoría a otra. Tipos de comunicación. La comunicación puede realizarse de varias maneras. La comunicación unilateral se trata de dar información o indicaciones. No se requiere o solicita una respuesta inmediata. La comunicación en esta categoría incluye anuncios, comunicados de prensa e información sobre programas. La comunicación unilateral debe formularse de manera clara y en un lenguaje simple, tiene que ser comprensible, poder interpretarse fácilmente, resultar interesante para el lector y ser pertinente. La desventaja de la comunicación unilateral es que no hay forma de saber si la información se recibe e interpreta de la forma deseada. Copyright COI/Helen Toublar. La comunicación bilateral en este caso, se transmite información y se requiere o solicita una respuesta inmediata. La comunicación de esta categoría incluye el contacto cara a cara, como reuniones o conferencias, y comunicados escritos que exigen respuesta. Una ventaja de este tipo de comunicación es que los malentendidos se pueden aclarar inmediatamente. Se puede dar poca o mucha información, según se requiera. El lenguaje facial o corporal puede aclarar o mejorar el mensaje. Este mismo lenguaje corporal puede provocar confusión, por lo que debe tener mucho cuidado y mantener la coherencia entre el lenguaje corporal y la información oral/escrita. Escucha. La capacidad de escuchar es también una herramienta de comunicación esencial, ya que es imprescindible oír y comprender la información que se está transmitiendo, más que simplemente centrarse en las palabras que se pronuncian. Si demuestra que lo que se está diciendo le interesa y que ha oído y entendido el mensaje, las personas que se comuniquen con usted estarán más satisfechas. Hay varias formas de lograr este resultado. Mantener un contacto visual apropiado con la persona con la que se está hablando. Alentar a la persona a que continúe hablando asintiendo con la cabeza o expresando su acuerdo con lo que se está diciendo. Mostrar que comprende los sentimientos de su interlocutor. Resumir lo que se ha dicho antes de contestar, lo que le permitirá comprobar que lo ha comprendido bien. No interrumpir. Métodos de comunicación. Existen varias formas de comunicarnos con nuestro público receptor, a continuación le presentamos algunas de ellas. Comunicación escrita. Esta forma de comunicación es la más accesible y eficaz en cuanto a recursos y grupos con los que comunicarse. Algunos ejemplos típicos de comunicación escrita son: memorandos están restringidos normalmente a las personas de la oficina o, por lo menos, a aquellos que están íntimamente relacionados con los trabajos de la organización. Cartas se emplean para comunicarse de manera más personal fuera del ámbito de la oficina. Circulares y boletines se utilizan para transmitir información simultáneamente a un grupo amplio. Comunicados de prensa se utilizan para presentar información a los medios de comunicación. Correo electrónico, email, o fax se utiliza para la distribución rápida y urgente de material escrito y visual a un público amplio. Copyright COI/Hichiji. Comunicación visual es una forma de comunicación eficaz, pero requiere mucho más tiempo y más recursos para ponerla en práctica. La comunicación visual puede realizarse a través de carteles relativamente baratos pero eficaces. Presentaciones son, por lo general, muy efectivas, pero exigen disponer de tiempo y personal. Presentaciones en PowerPoint se necesita un cierto tiempo para crearlas, pero el impacto de una serie de diapositivas con texto e imágenes, a veces con vídeo, puede ser muy útil,
comportan pocos gastos y pueden llevarse en un ordenador portátil. Transparencias conllevan pocos gastos y se pueden crear rápidamente. Presentaciones de televisión, vídeo o películas requieren un gran número de recursos humanos, técnicos y financieros. CD/DVD/llaves USB son dispositivos de almacenaje de datos muy útiles para transportar o salvaguardar grandes cantidades de texto y material audiovisual. Comunicación oral. A menudo se prefiere utilizar este tipo de comunicación en vez de otros métodos, ya que genera una respuesta inmediata que permite aclarar o explicar cuestiones o procedimientos. La comunicación cara a cara puede clasificarse, a grandes rasgos, de la siguiente forma. Reuniones son, fundamentalmente, encuentros entre dos o más personas para discutir o tratar diversos temas. Conferencias, talleres y seminarios. Este tipo de reuniones tienen normalmente un carácter educativo o didáctico. Barreras para una comunicación eficaz. Desafortunadamente, existen varios factores que dificultan una comunicación eficaz, entre los que se encuentran los factores físicos, por ejemplo, distracciones causadas por el ruido. El lenguaje jerga, términos técnicos, clichés. La ansiedad, la amenaza, el miedo, la sospecha y la inseguridad. La comunicación fracasa cuando estos factores están presentes. El estatus, el poder, la autoridad y el rango influyen en la receptividad de la gente ante la comunicación. Las hostilidades y necesidades personales. Viejas enemistades y posturas habitualmente fijas sobre ciertos temas. El nerviosismo, la timidez, el sentimiento de incompetencia. El estilo de participación excesiva, demasiado enérgica, escasa, irrelevante. La condescendencia, actitud condescendiente, hablar con superioridad. La actitud defensiva, sentimiento de protección, postura inflexible sobre algunas ideas aunque parezcan incluso obsoletas a la luz de nuevos datos. La arrogancia y altivez, presuntuosidad, altanería. Es importante ser consciente de estos comportamientos y encontrar la manera de superarlos. Mejorar la comunicación es la manera más rápida y segura de aumentar el éxito y la eficacia de su organización. Por consiguiente, la evaluación continua de los métodos de comunicación debería ser una prioridad. Herramientas que facilitan la comunicación. La información que se presenta a continuación proporcionará más detalles y recursos para complementar lo explicado anteriormente. Comunicados de prensa. El comunicado de prensa es, básicamente, una noticia escrita que informa a los medios de comunicación de lo que está a punto de ocurrir, está ocurriendo o ha ocurrido. Los medios de comunicación ven los comunicados de prensa como algo tanto positivo como negativo. Una noticia real enviada a través de un comunicado de prensa facilita el trabajo de los medios de comunicación. Los materiales erróneos, mal dirigidos o irrelevantes causan mucho más trabajo al periodista, una reacción negativa hacia el remitente y un gasto superfluo de papel. Un comunicado de prensa eficaz debe despertar el interés de los medios de comunicación por el acontecimiento y ofrecer información de fondo sobre el mismo. Debe presentarse en un formato que permita su utilización inmediata y debe tener interés periodístico. Las siguientes directrices le ayudarán a redactar un buen comunicado de prensa. La parte más importante de una noticia es la introducción, que debe contener la esencia de la historia. Debería incluir los 6 elementos de un artículo periodístico. ¿Quién está implicado? ¿Qué sucede? ¿A qué hora es el acontecimiento? ¿Dónde tiene lugar el acontecimiento? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió? La introducción deberá ser lo más breve posible.
Es preferible que conste de una frase y, como máximo, 2 párrafos. Una vez que la introducción está redactada, debe aclarar los detalles pertinentes en orden decreciente de importancia. Esto permite al editor recortar el artículo para que se ajuste a las limitaciones de espacio y, al lector, asimilar lo esencial con solo leer el primer párrafo. Redacción de noticias. Una vez terminada la introducción, el resto de la noticia debería reforzarla y aclararla. Deberían seguirse las siguientes directrices. Identificar el objetivo principal, conocer el objetivo de la noticia desde el principio y mantener la noticia centrada en ese objetivo. Utilizar oraciones simples y activas, lo que se consigue con el uso sistemático de la voz activa. Evitar las palabras muertas o inútiles, sea simple y explícito. Evitar la jerga poco conocida, cualquier jerga específica del deporte se debe explicar y o escribir de otra manera, la jerga que no se entiende dificulta la comunicación. Utilizar listas, diagramas y cuadros siempre que haya un gran volumen de datos similares. Suele ser mejor presentar las estadísticas y los resultados en forma de tablas. Utilizar párrafos cortos, son más cómodos para la vista y más fáciles de leer. Estilo de publicación. El estilo de publicación no se refiere a la manera de redactar, sino a las normas especiales de las publicaciones en cuanto a la ortografía, la puntuación, el uso de mayúsculas, las formas de tratamiento, etc. Es mejor identificar el estilo deseado de la publicación y seguirlo. Objetividad y atribución. La noticia es, supuestamente, un informe objetivo. La opinión en la redacción de noticias es un derecho de los editores y no de los reporteros. Aún así, un cierto grado de subjetividad es inevitable. La cobertura y el objeto de la noticia serán, obviamente, subjetivos. Sin embargo, aparte de esto, el informe deberá ser lo más objetivo posible. Debería tomar en consideración los siguientes puntos. La opinión como hecho a cada declaración en una noticia, a menos que sea un hecho, se le debe atribuir una fuente. De lo contrario, el lector puede pensar que se trata de la opinión del periodista. Palabras tendenciosas. Dichas palabras tienden a comprometer la objetividad del periodista. Tenga cuidado con las connotaciones de las palabras. Modificadores dogmáticos. Modificadores como lo peor posible, bonito y perfecto tienden a disminuir la objetividad periodística, así que evítelos. Deje que los lectores saquen sus propias conclusiones a partir de las observaciones objetivas que les ha facilitado. Conferencias de prensa. Para los medios de comunicación, una conferencia de prensa es una cuestión de rutina. A menos que la noticia tenga un interés periodístico, la conferencia de prensa es una pérdida de tiempo para el periodista. La regla general de las conferencias de prensa es simple: usarla con moderación. Si tiene dudas sobre si conviene o no convocar una conferencia de prensa, no lo haga. Las conferencias de prensa deberían convocarse únicamente para acontecimientos extraordinarios. Los anuncios de rutina se procesan mejor mediante los comunicados de prensa. Existen dos tipos básicos de conferencia de prensa: aquellas que se convocan para anunciar una noticia especial y aquellas que se utilizan para dar acceso a los medios de comunicación a personalidades que tienen un interés periodístico particular. En ambos casos, la labor del periodista consiste en facilitar la comunicación entre la fuente primaria, a saber, la autoridad relativa a la cuestión que se debe anunciar o la personalidad, y los medios de comunicación. El tamaño de la comunidad determina, en gran medida, lo que se considera de interés para organizar la conferencia de prensa.
La conferencia de prensa deberá convocarse la víspera de hacer pública la noticia, si su principal objetivo son los periódicos, o el mismo día de anunciarla, si el objetivo es la televisión. Establezca el periodo de tiempo para la prensa y los plazos para los medios de comunicación electrónicos antes de fijar una hora para la conferencia. Por lo general, la mejor hora es antes del mediodía. Instalaciones. Tenga en cuenta los requisitos técnicos de la televisión. Procure dejar suficiente espacio para los fotógrafos, cámaras y equipos de radio. Organice la disposición física de manera que todos los medios de comunicación puedan tener acceso a la autoridad o personalidad que va a dar la conferencia. Basta con colocar una mesa frente al auditorio. Documentación. Para los medios de comunicación se recomienda facilitar la documentación apropiada sobre cualquier anuncio o acontecimiento de gran importancia. La carpeta con la documentación para los medios de comunicación puede ser simple o llevar el logotipo de su organización. Lo más importante es que la documentación contenga información útil. Dicha información debería incluir el texto de los discursos preparados que desea que se distribuyan. Un comunicado de prensa adjunto que resuma lo más destacado del discurso. Una hoja informativa con datos biográficos sobre todas las personas o acontecimientos. Fotografías de las personalidades o tomas de acción. Un horario de acontecimientos y emplazamientos. La identidad y participación de cada patrocinador. Información general. Materiales audiovisuales. Asegúrese de que dichos materiales están disponibles y funcionan correctamente. Es cierto que los materiales audiovisuales ayudan a transmitir un mensaje, pero, por lo general, no sustituyen a las personas. Duración. Reduzca al máximo las introducciones y los discursos. Permita que los medios de comunicación hagan preguntas. Cuando el ritmo de las preguntas empiece a disminuir o cuando éstas se repitan, dé por terminada la parte formal de la conferencia de prensa. Muestre su talento. Sea imaginativo, capte la atención de los medios de comunicación, ofrézcales algo de lo que quieran informar. Tratar con los medios de comunicación conectivos independientemente de su imparcialidad, dogmatismo o cinismo. Es importante intentar trabajar de manera positiva con todos los medios de comunicación. Para ello, le recomendamos que proporcione información con exactitud, honestidad y puntualidad y que facilite material útil. Mantener bien informados a sus portavoces ayudará también a garantizar que los medios de comunicación reciben la información que su organización quiere transmitir. Asimismo, facilitar el acceso a los atletas y a la información interesante fortalecerá su relación y confianza. Si una fuente de comunicación o un periodista en particular se muestran injustamente críticos, hable directamente con ellos sobre sus preocupaciones. Redacción de informes. Los informes son una forma muy importante de registrar y presentar información en las reuniones. Puede ahorrarse mucho tiempo si envía los informes a los miembros del comité antes de las reuniones. La redacción de informes requiere habilidad. La regla de oro es redactar informes precisos y directos. A continuación, y a modo de ejemplo, le presentamos dos esquemas de contenidos para un informe típico. Para informar sobre un tema en particular, incluya los siguientes puntos. Introducción. Motivos por los que se ha redactado el informe, antecedentes históricos, lista de personas implicadas y sus respectivos papeles. Metodología. ¿Cómo actuó usted y qué hizo? Resultados. Datos, qué ocurrió, qué se observó. Conclusiones. Resumen del informe y recomendaciones necesarias. En el informe sobre la visita de un equipo identifique el propósito, el emplazamiento,
las fechas, aquellos que participaron y su propio papel. Las gestiones previas a la visita. El transporte a la instalación. El alojamiento. Gestiones y condiciones locales y su efecto en el equipo. Reacciones e interacción del equipo y la administración. Los resultados completos y la descripción de la competición. El informe médico. Los contactos con los medios de comunicación y la exposición mediática. Conclusiones y recomendaciones, si las hay. Preguntas. ¿Qué impide la buena comunicación en su organización? ¿Cómo mejoraría la comunicación en el futuro? Copyright